vamos a ir, hermanos, al libro de Apocalipsis, capítulo 9, vamos a estar viendo en esta mañana, Apocalipsis capítulo 9. Nosotros, ¿verdad? A mucha gente que, como yo les mencioné la vez pasada, le da miedo leer el libro de Apocalipsis. Un cristiano no le debe dar miedo, debe conocer lo que Dios reveló, lo que Dios revela, lo que Dios nos muestra. Y debemos, como dije, estar agradecidos a Dios de que nosotros hemos pasado de muerte a vida y que ahora podemos saber que seremos librados de muchas cosas, ¿verdad? Que Dios guardará a sus hijos y tener conocimiento para que podamos hablar a otros. Entonces, el libro de Apocalipsis, ahí capítulo, vamos a leer desde el versículo, me van a seguir con su vista, desde el versículo, último versículo del capítulo 8, vamos a comenzar ahí porque ahí es donde comienza. Y voy a darle lectura al capítulo 9 y luego vamos a ir detenidamente a ver acerca de estos tres ay que la Biblia habla. Cuando habla de ay, cuando eso como una lamentación o algo o un juicio que Dios trae sobre la tierra. Y luego dice ahí, dice versículo 13 del capítulo 8, dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Los tres ángeles, si pueden ver ahí, dice ay, 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 los tres juicios de Dios que vienen sobre la tierra, las tres cosas que van a pasar sobre la tierra. Es un evento, hermanos, tan tremendo que uno se pone a leer esto. Hay algunas cosas que son simbólicas y tenemos que saber nosotros lo que es simbólico y lo que no, lo que habla como literal, porque lo que habla como literal da más luz y lo define, y la misma Biblia lo descifra. Entonces eso tenemos que tomarlo porque la misma Biblia lo interpreta. Entonces hay cosas que mencionan como simbólico que claramente, ¿verdad?, tenemos que entender nosotros que hay cosas que son simbólicas, hay que ver en la palabra de Dios lo que nos habla. Entonces, pero aquí vamos a ver rápidamente estos tres ay que va a venir sobre la tierra, sobre el mundo, en el tiempo de la tribulación. Padre, ayúdanos por favor, Dios mío, darle sentido a tu palabra, la dirección de tu Santo Espíritu rogamos y que podamos aprender, Dios, de ella. Favor, Dios, danos de tu gracia, necesitamos de ti. Padre, por favor, Dios, sé tú obrando, edificando tu iglesia, preparándonos para ese día glorioso en el cual estaremos recibiéndote, Dios, cuando tú vengas por tu iglesia, por tu pueblo. Oh Dios mío, ayúdanos a mientras seguir preparándonos, Dios, seguir conociéndote, a seguir, Dios, aprendiendo más de ti, Señor. Favor, Dios, obra. Bendice, por favor, los niños, los jóvenes, Dios, que pueda seguir edificando a cada uno según la edad y según el crecimiento espiritual de cada uno. Padre, cada uno necesita de ti, Dios, y tú sabes la necesidad de cada quien. Favor, Dios, obra, y dejamos en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí la palabra de Dios, como podemos ver ahí, dice los ay, dice sobre la tierra. El quinto ángel tocó la trompeta, dice, y vi una estrella, dice, que cayó, dice, del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Note, vamos primero lo que dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 9 de Apocalipsis. Dice que un ángel, tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Cuando habla aquí, no se está refiriendo a una estrella así literalmente, una estrella o un astro que cayó y se le dio la llave. Entonces, esto no estamos hablando de una estrella, ¿verdad?, literal, sino aquí también cuando se refiere a estrellas se refiere a los ángeles también. A un ángel que vino, dice, porque se le dio, dice, la llave. ¿Okay? Una estrella común así o literal no puede agarrar una llave y abrir el pozo, dice, del abismo. Entonces aquí cuando vemos, dice la palabra de Dios ahí, se le dio la llave del pozo del abismo, dice,
y abrió el pozo del abismo. Dice, abrió el pozo del abismo. Dice, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea que aquí en este lugar, ¿verdad? Es como, podríamos decir, que es como una cárcel de demonios, ¿verdad? Un lugar que ha estado completamente cerrado por mucho tiempo, donde están encarcelados estos, podríamos decir, los demonios más agresivos, aquellos ángeles que cayeron juntamente con Satanás y que no fueron sueltos, no los dejaron sueltos, sino que los encarcelaron ahí en ese lugar, en el pozo del abismo. Y al momento cuando se abre el pozo, cuando tú abres, por ejemplo, algo que está cerrado por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede, verdad? Sale muchas cosas, ¿verdad? Gases y tantas cosas. Por ejemplo, aquellos que los cuentos, ¿no? De los famosos tesoros, ¿verdad? Dice gente que enterraba sus tesoros abajo de la tierra. Y el cuento es de que si tiene muchos años enterrado ese material ahí dentro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Es peligroso que van y todo ese gas que desprende, que sale de ahí, puede incluso matar a una persona. Pues, antiguamente se decían las luces vanas. ¿cómo? Antiguamente en el campo se le decían las luces vanas. Sí, sí. Entonces hay una anécdota, historia de todo eso. Yo escuchaba de mis padres, todo eso decían, ¿no? Pero es algo natural, ¿no? Que por ejemplo, algún material, ¿verdad? Metal o cosa, cualquier cosa. Fundamentalmente el oro. Sí, exacto. El El oro. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Por tanto tiempo de encierro y todo eso, entonces eso es peligroso. Entonces, aquí cuando vemos, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el pozo del abismo, cuando estamos hablando de este lugar que está cerrado por mucho tiempo, dice que cuando se abre, dice la palabra de Dios, dice, subió humo del pozo como humo de un gran horno. O sea, que en la tierra, dentro de la tierra, hay tanta temperatura, muy alta temperatura. O sea, según los estudios, ¿no?, de la geología, hay mucha temperatura. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, estas cosas que en una ocasión yo les estaba mencionando, del pozo que cavaron allá en Rusia, ¿verdad?, por la parte, una parte de Rusia que cavaron este pozo, que querían llegar a perforar, ¿verdad?, la capa terrestre, ¿verdad?, para estudiar, ¿verdad?, el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hicieron este pozo, dicen, o sea, hay videos, ¿no? Dice, existe este pozo que cavaron cerca de 13 kilómetros hacia abajo. Qué impresionante, cavar hacia abajo, querer llegar y pasar la capa terrestre. Entonces, o sea, midieron la temperatura y a esa profundidad la temperatura era tan alta que no pudieron seguir, no podían seguir cavando. No había esta mechas o brocas, como le llaman nosotros en México, que perforan los túneles de los trenes y todo esto, que iban hacia abajo. No había material que resistiera la temperatura. Entonces derretía, dice, todo material. Entonces vemos nosotros que dice, bajo la tierra hay una temperatura muy alta. Entonces cuando vemos aquí estos demonios están ahí encarcelados. Entonces, vemos aquí lo que dice la palabra del Señor. Dice, vi una estrella, dice, que cayó del cielo a la tierra, y luego dice el versículo 2, y abrió el pozo del abismo, dice, y subió humo del pozo, dice, como humo de un gran horno, dice, y se oscureció el sol y el aire, dice, por el humo del pozo. Cuando vemos aquí, hermanos, cuando vemos acá, estamos viendo que es impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Dice que de ahí, de este lugar y del humo, salieron langostas sobre la tierra. O sea, cuando dice langostas, no quiere decir que eran langostas comunes, que eran, ¿verdad?, como es langostas que nosotros conocemos, porque después da la descripción. O sea, son demonios, ¿verdad?, que en forma de langostas, que salieron de ese lugar. O sea, entonces cuando vemos nosotros ahí ese lugar, un encierro, una cárcel, si ustedes recuerdan cuando los demonios, ¿verdad?, que estaban en el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Una de las cosas que ellos pidieron
a Jesús es que no lo enviara al abismo. Mira, yo quiero que veas conmigo, por favor, ahí en Lucas capítulo 8, porque es algo interesante. Dice Lucas 8:31. Si lo tienen ahí en sus Biblias, por favor. Lucas 8. 31. Un poquito. Dice la palabra de nuestro Dios ahí, dice versículo 30, dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dice, y él dijo, Legión. Dice, Legión. Dice, porque muchos demonios habían entrado en él, hablando del endemoniado. Y luego dice, y le rogaban que no los mandase a ir al abismo, a ese lugar donde habla la palabra de Dios que fue abierto en ese tiempo de la tribulación, cuando va a venir dice el primer ay, que es abierto el pozo del abismo, y es donde salen estos demonios, la cárcel de estos demonios. Ellos no querían ir a ese lugar, no querían ir porque es un castigo o una cárcel para demonios. Ellos querían andar todavía sobre la tierra. Dicen, no nos mandes al abismo, no nos encarceles, no nos mandes a ese lugar, un lugar donde temen, ¿verdad?, aún los demonios. Entonces, ahora cuando vemos aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, vemos la palabra de Dios, dice aquí en este versículo, dice que salieron, dice de ahí de ese lugar, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, versículo 3, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea, estos animales, hermano, estos seres que salen de ahí de ese lugar, que como mencionamos, no son en sí. Pueden cerrar la puerta ahí, hermano, está bien. Jenny, por favor. Esto dice, estos seres espirituales, dice la palabra de Dios, que no, que son, da la descripción aquí, dice que se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, ¿ok? Todos aquellos hombres que permanecían duros de corazón, aquellos hombres que estaban, ¿verdad?, que estaban completamente cerrados a Dios, a estos hombres, dice la palabra de Dios, que se les envió a estos seres para que estuvieran, primera cosa, para atormentar a los hombres. O sea, no los iban a matar durante el tiempo de este tiempo, no los iban a matar, los iban a atormentar. Dice ahí, se les dio a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Luego dice versículo 5, y les fue dado, dice, y les fue dado no que los matasen, dice, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses van a estar siendo atormentados por estos seres espantosos, porque son espantosos, según lo que nos dice la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios nos lo describe. Dice que no los matasen, los que atormentasen 5 meses, dice, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Miren, hermanos, déjenme decirle, hay pavor en la tierra por estos seres, que no van a ser invisibles, van a ser visibles. Dice la palabra de Dios, dice que buscarán la muerte los hombres, del pavor, del terror que va a haber sobre la tierra. Dice, buscarán la muerte. Yo creo que se querrán suicidar, se querrán matar, desearán morir por el tormento que van a tener por causa de estos seres, dice la palabra de Dios, pero no lo hallarán, no hallarán la muerte, ansiarán morir. Dice, pero la muerte huirá de ellos. La muerte huirá de ellos. O sea que se van a querer suicidar y no van a poder morir. Van a tener que aguantar todo ese tormento. Entonces, aquí va, qué impresionante, dice la palabra de Dios. El aspecto de las langostas era semejante a caballos
preparados para la guerra. O sea, no quiere decir que eran como caballos así, sino que dice eran como caballos preparados para la guerra. O sea, que estaban prontos, ¿verdad? Para salir a hacer mal, a hacer daño. Como los caballos cuando están prontos, ¿verdad? Nerviosos para salir a la batalla, cuando van ¿verdad? A la guerra, cuando en esos tiempos, ¿verdad? Los caballos están nerviosos y están para salir a correr e ir a la guerra, e ir a la batalla. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que era semejante a caballos preparados para la guerra, prontos para salir a hacer daño a la tierra, para atormentar a los hombres. Dice que estaban endurecidos por su pecado, que no había arrepentimiento alguno en sus corazones, no hacían caso absolutamente a las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios, dice que en las cabezas tenían como coronas de oro. Estos seres, dice, sus caras eran como caras humanas. Yo no me imagino, ¿verdad?, poder ver estos animales, no, estos seres, ¿verdad?, porque realmente no son animales, son seres, demonios, podríamos decir, que salen del pozo, del abismo, de la prisión donde estaban ellos. Entonces los sueltan para atormentar. Están encerrados, ¿por qué? Porque son demonios agresivos, son demonios que hacen mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo demonio, ¿verdad?, busca lo mal, pero estos demonios son agresivos, por eso están encerrados, encarcelados en ese lugar. Y dice la palabra de Dios, dice eran como caras humanas, tenían cabello, dice, como cabello de mujer. O sea, caras humanas, cabello de mujer, dice, sus dientes como de leones. Qué impresionante, ¿no? Algo así monstruoso, con sus dientes como colmillos de leones. Cabello, caras de humanas. Dice, tenían corazas como corazas de hierro. O sea, lo que cargaban, ¿verdad? Que los cubría. Eran como corazas de hierro. El ruido de sus alas. O sea, porque volaban. O sea, tenían alas para volar, para moverse. Dice, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, porque se ve que eran muchos, y al momento de volar, dice que era con un estruendo lo que hacían, ¿verdad? Al momento de salir, de volar, dice el ruido de sus alas como el estruendo de muchos carros, dice, de caballos corriendo, dice, a la batalla. Y luego dice ahí, ¿qué más? Este primer dice que vemos aquí, dice, tenían colas como de escorpiones, o sea que tenían colas también como de escorpiones, y también aguijones. ¿Usted conoce los escorpiones? ¿Sí? En México le llaman alacranes, ¿verdad? Son como los alacranes. Aquí en otro lugar le llaman escorpiones. Entonces estos animales, ¿verdad?, que tienen como unas tenacitas adelante, pero realmente con lo que pican es con la cola. Tienen un pincho ahí, ¿no?, con el que pican, y cómo duele, un pinchazo. Nosotros cuando íbamos con mi padre, íbamos a cortar la mazorca o el maíz. Normalmente en México, ¿verdad?, se consume mucho el maíz. Y nosotros lo que hacíamos era, por ejemplo, aquí yo veo que plantan mucho maíz, pero lo dejan secar todo. Ya cuando está seco van y no lo doblan. Nosotros normalmente en México acostumbramos a doblar el maizal. Ya cuando está poniéndose un poco seco, se dobla, y se dobla para que cuando llueva no se le meta el agua al maíz y se pudra. Entonces que el agua resbale. La mazorca quede hacia abajo y resbale el agua. Entonces dejamos que se seque bien así, doblado. Entonces vamos y doblamos el maizal y vamos haciendo eso. Pero ¿qué pasa? Entre las hojas del maizal se crían los escorpiones o los alacranes. Entonces cuando nosotros siempre vamos con cuidado, vamos a cortar la mazorca, porque nosotros cortamos la mazorca y lo echamos en unos cestos y vamos cortando y cortando. Entonces hay que tener cuidado al momento de quebrar, porque siempre hay alguna chala, como le llaman, hojas, ¿verdad?, del maíz o del choclo, ¿verdad?, de la mazorca. Entonces ahí dentro se esconden los escorpiones, los alacranes.
Entonces, más de una vez a mí me picó alguno de ellos, ¡pum! ¿Verdad? Y duele bastante y duele por un rato. Entonces, entonces uno tiene que andar con cuidado, teniendo cuidado para que no te piquen los alacranes. Pero acá se hace distinto. ¿Cómo? Acá se saca a veces, ¿no? Pero normalmente se hace pirra o parva. Sí, 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 sí. Es muy diferente, sí. Hacia abajo, que la caída del agua siempre sea a favor. Bien. Entonces se conserva de un año para otro. Claro, claro, exactamente. Entonces, en México hay varios tipos de alacranes, porque los que hay en el sur normalmente pican, pero no son tan agresivos su veneno. Pero hay otra parte de México, se llama Durango, se le llama el lugar de los alacranes. Ahí esos son más peligrosos, porque incluso ha matado gente. Ha matado gente y ahí se le tienen miedo a los alacranes que hay en Durango, porque normalmente ahí ha matado gente, los mismos alacranes, según que es más agresivo, tiene más veneno. Entonces, aquí cuando vemos nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios aquí, está hablando de estos seres que va a haber en ese tiempo de la tribulación. Es terrible su aspecto. Es terrible, dice la palabra de Dios, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes que eran como dientes de leones, tenían coraza, dice, ellos volaban, dice, al momento de volar, tenían colas como de escorpiones, dice, y también aguijones, dice, y en sus colas tenían poder para dañar. O sea que con los aguijones, dice, dañaban, dice, para dañar a los hombres durante 5 meses. 5 meses. Entonces, es impresionante porque va a ser un tormento terrible. La gente dice que va a querer, buscan la muerte, desean morir porque el tormento es terrible y el espanto es terrible de ver de repente que se va acercando este ser para atormentar a la gente. Yo imagino la gente corriendo ahí, ¿verdad? Pero yo no sé, es terrible la escena, ¿verdad? Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, un demonio, ¿verdad? Uno de los demonios tan poderosos ahí que están, ¿verdad? Que también fueron echados del cielo a la tierra y ahora son demonios, dice cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego dice Apolión. Tienen por rey del abismo. Y Apolión, que quiere decir destructor. Destructor. Por eso está en ese lugar. Va a ser suelto solamente para esa hora, para ese tiempo. Dice, tienen por rey a este ángel caído o demonio que se llama Apolión, dice que su nombre significa destructor. Entonces, es impresionante, hermanos. Dice la palabra de Dios que viene ahí y eso es algo espantoso. Solamente de eso la gente va a sufrir, hermanos. Y cuando nosotros leemos esto parece que es un cuento o un mito, algo que es una historia, algo que, ¿cómo va a estar pasando esto? Nosotros sabemos y creemos que la vida espiritual es real, que los ángeles de Dios son reales, no los podemos ver, los demonios son reales, pero no los podemos ver, pero es algo que, hermano, una fuerza espiritual que hay en el mundo y que es real, pero en ese tiempo va a ser visible, va a ser visible. Gloria a Dios que nosotros no podemos ver a los demonios, ¿verdad? Porque es terrible. Gloria a Dios que Dios nos guarda de todo eso. Pero ese tiempo va a ser espantoso. Entonces, la palabra de Dios nos menciona, dice, y luego dice ahí, hermano, sigue diciendo, dice que tienen por rey a este ángel destructor. Dice, y luego dice, el primer ay pasó. Este es el primer ay. Son 3 ayes. Luego dice, he aquí viene aún 2 ayes después de esto. Versículo 12. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los 4, dice, cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea, allí dice que hay atados 4 ángeles que también son destructores. Estos no están en el pozo del abismo, estos están atados.
Dice, están atados, claramente que están, no son sueltos, no están sueltos, están atados en ese lugar, dice la palabra de Dios. Dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Demonios que están ahí también atados. Dice, y luego dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. O sea que hay un tiempo en el cual van a ser sueltos. No pueden estar todo el tiempo sueltos por la agresividad de ellos, por la destrucción de ellos. Dice la palabra, ellos preparados para la hora, día, mes y año. Es para una hora que van a ser sueltos. Dice ahí, dice, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea, van a ser atormentados por estos seres que dice la palabra de Dios que son espantosos. Pero luego después viene Troai, en la cual van a ser sueltos estos 4 ángeles destructores. Y tú dices, ¿qué tanto poder tiene un ángel? Claramente que sí. La Biblia nos dice que un ángel, ¿verdad? Cuando estaba el pueblo de Israel peleando con los asirios, ¿verdad? Dice que vino un ángel una noche y mató 185,000 soldados. Una noche. 185,000 soldados de los asirios que estaban peleando contra Israel. Ahora, dice la palabra de Dios aquí, dice que estos ángeles, dice, matarán a la tercera parte, dice, de la tierra. Qué impresionante es, dice, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea que va a haber mucha muerte también en ese tiempo. ¿Alguien sabe cuántos hombres normalmente tiene la tierra? A miles de millones. Esta cantidad grande. Había más de 6,000, ¿verdad? 6,000 billones, ¿verdad? Billones, ¿verdad? De personas en la tierra. Ahora suponemos que sean 6,000. Estamos hablando que matará a 2,000 billones. No miles, ni cientos, ni millones. Qué impresionante. Qué impresionante. O sea, que va a ser un tiempo, hermanos, donde la gente va a estar viendo todo esto. Y si nosotros vemos, hermanos, que no ha habido un tiempo solamente cuando fue el diluvio, pero que tanta muerte, tantas personas sufriendo. ¿Y por qué? Por la misma dureza de su corazón. Terrible. Entonces, estos 4 ángeles, dice la palabra de Dios, dice los 4 ángeles que están para esa hora. Fueron desatados 4 ángeles que estaban, dice, preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Dice, y luego ahí, hermanos, vemos nosotros que ahí luego dice, y el número de los ejércitos, aquí está hablando también de otro tipo de demonios. Aquí ya no está hablando de las langostas, aquí ya no está hablando de los 4 ángeles destructores, aquí ya está hablando de otro, podríamos decir ahí, dice, y el número de los ejércitos de los jinetes, dice, era 200 millones, dice, yo oí su número. O sea que aquí está hablando de otras características, está hablando de los 4 ángeles y luego está hablando, inmediatamente aquí comienza a hablar de un ejército también de demonios que van a andar sobre la tierra. Entonces, o sea que hay de los que cayeron con Satanás, fueron muchos los que siguieron. Porque en Dios dice que se cuentan, dice, por millones y millones los ángeles de Dios. Entonces, si nosotros ponemos a pensar cuántos derribó Satanás cuando cayó, muchos seguían a Satanás también, pero todos fueron echados del cielo. Entonces, dice la palabra de Dios aquí, dice, y así, dice, vi en visión los caballos,
Dice, y los jinetes, dice, los cuales, o sea, estos dice que andaban, dice, eran jinetes, dice, como en caballos, pero también estos caballos monstruosos, ¿verdad? Que también que andaban, dice, en la tierra, dice, así vi en visión los caballos y a los jinetes, dice, los cuales tenían corazas, dice, de fuego, o sea, los jinetes tenían corazas de fuego, dice, de zafiro y de azufre, y dice, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Estos son diferentes a los otros. Dice, estos tenían los caballos, dice, como forma de caballos, tenían cabezas de leones. De su boca salía fuego, humo y azufre. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Lo dice, de su boca de estos caballos salían, dice, a fuego, humo y azufre. Al momento de respirar, al momento de lanzar, ¿verdad? El aliento salía azufre, salía fuego de sus bocas. Dice, y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte, dice, de los hombres, hablando que también acerca de los seres de estos ángeles, 4 ángeles que mataron también estos, dice, por el fuego, dice, el humo y el azufre que salían de su boca. Ellos también participaron en la matanza de todas estas personas, la tercera parte de los hombres. Dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca, dice, o sea, en su boca y en sus colas. Dice, porque sus colas semejantes a serpientes. Cada ser que nos muestra la palabra de Dios, cada ser que nos describe, ahora ya no eran como los escorpiones que pinchaban. Las colas eran como, dice, las cabezas tenían como cabezas de serpientes. Dice, tenían cabezas y con ellas dañaban. O sea, que dañaban con la trompa, al aliento, el fuego que sacaban. Y también dice con las cabezas de las colas que eran como serpientes. ¿Tú has visto algo? Pues yo creo que vamos por allá y vemos algo así. Salimos corriendo, ¿verdad? Hermano, y qué impresionante, lo terrible. Dice, pues el poder, dice, de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban, dice. Pero nota lo que dice, hermanos, aquí donde vamos, estos 3 hay que va a estar pasando en la tierra. Es algo que Dios dice que va a suceder y va a pasar, porque como cuando vemos nosotros que la iglesia va a ser quitada de la tierra, va a ser quitada de la tierra. Hoy en día lo que detiene la manifestación del anticristo y del reino del diablo en la tierra es la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada es que comienza y se manifiesta, dice Tesalonicenses, este hombre el inicuo, ¿verdad? Que es encarnación de Satanás. Entonces comienza el reinado del diablo aquí en la tierra. Entonces, claramente que ese reinado del diablo vamos a ver se va a ver seres espirituales en la tierra, demonios y todo lo que nosotros no vemos ahora en estos tiempos. Porque están encarcelados estos seres agresivos que hay, están encarcelados, otros atados, entonces, pero están ahí, no pueden andar sueltos. Y los que están sueltos, Dios no les permite, ¿verdad?, hacer daño a sus hijos. Pueden tentarlos, pueden, ¿verdad?, incitarlos a hacer lo malo. Y tenemos una batalla, como decimos siempre, ¿verdad?, que el león, dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces dice la palabra de Dios aquí, hermanos, que los hombres, muchos murieron, muchas personas murieron en la tierra. Pero lo más sorprendente es que ni aún con las cosas que han visto los hombres que quedaron con vida, ni aún así se arrepintieron. ¿Tú te imaginas? Tanta dureza del corazón del hombre. Y ahí lo que hablamos ayer con los jóvenes, ¿verdad? Hay personas que por más cosas que pasen, mantienen una dureza en su corazón. Son tan duros que
por más cosas duras que pasen, por más cosas duras que vean, no se arrepienten, siguen en lo malo, siguen haciendo lo malo, no se apartan de lo malo. Dice la palabra del Señor ahí. Y ya casi terminamos, pero dice ahí, mira lo que dice la palabra de Dios ahí en estos versículos. Estamos en el versículo 9, versículo 20, a capítulo 9, versículo 20. Dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, con estos 3 dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Aunque Dios está dando oportunidad, el propósito de todo esto era para que las personas vieran, ¿verdad? Todo lo que Dios protege a los que creen en Él, a los que se arrepienten, a los que le dan gloria a Él. Dice, pero ellos ni aún así se arrepintieron, ni aún así dejaron de adorar a los demonios, ¿verdad? Porque ¿verdad? Hablamos del ocultismo, hablamos de la brujería, hablamos de todo esto, ¿verdad? Que lo oculto que hay en la tierra, lo oculto, ¿verdad? El ocultismo que practican los hombres. Dice, no dejaron de adorar a los demonios. Dice, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice que no se arrepintieron de su idolatría, no se arrepintieron de adorar a imágenes, no se arrepintieron de adorar a estatuas, no se arrepintieron de postrarse ante todas estas obras hechas por mano de hombre. Dice que no hubo arrepentimiento en ellos. ¿Y qué dice arrepentimiento? Es consciente de que está haciendo mal y apartarse de todo eso. ¿Cuántos aquí una vez entendimos que era mal la idolatría? ¿Verdad? Que era un pecado la idolatría y que era algo que condenaba al infierno. Pero gloria a Dios que pudimos entender para arrepentirnos y dejar fuera todo eso. Echar fuera toda esa idolatría, esas imágenes, esos muñecos, ¿verdad? De oro, de plata, de todos esos muñecos, ¿verdad? Que están ahí, que la gente se postra, se persina, se arrodilla, lo besa. Hermano, y qué tristeza, ¿verdad? Engañados por algo que no tiene vida, que no puede hablar, que no puede ver, que no puede palpar. No se arrepintieron, dice la palabra de Dios, de todo eso. Entonces, los hombres, a pesar de que vieron toda esta manifestación en la tierra, no se arrepintieron. Y luego dice ahí el versículo 21, no se arrepintieron de los homicidios. Siguieron en sus pecados, siguieron en lo malo, siguieron haciendo lo que les gustaba hacer, siguieron siguiendo sus propios caminos. Dice, no se arrepintieron de sus hechicerías. No se arrepintieron de consultar a los brujos, a las brujas, a los adivinos, a todos aquellos que pronostican supuestamente el tiempo, qué es lo que te va a pasar, a ver, a aquellos que leen la mano, a aquellos que tiran las cartas. No se arrepintieron, ¿verdad?, de ver los horóscopos, a ver qué es lo que me depara de la vida, del destino, ¿verdad? Pura mentira. Ahora, aquí va, ellos siguieron con ese pecado. Y dice la palabra de Dios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación. Tristemente, ¿verdad? La fornicación de los hombres hoy en día es tan terrible, ¿verdad? La depravación que hay en la tierra. Jóvenes, ¿verdad? Andando en fornicación, adolescentes andando en fornicación, es algo como que sabemos que es un pecado del hombre, pero algo que se ha desatado en estos tiempos. A jovencitos, adolescentes, ¿verdad? Con novios, con novias, ¿verdad? Y fornicando en cualquier lugar. Déjame decirle, es terrible cómo está hoy en día el mundo. Y esos jóvenes, ¿verdad? Hay que enseñarles, hay que hablarles acerca de que necesitan arrepentirse. Entonces aquí va, hermanos, dice la palabra de Dios, dice que no se arrepintieron de su fornicación ni de sus hurtos, ¿verdad? Siguió habiendo toda esa maldad y todo ese pecado, hermanos. El hombre no se arrepintió, tanta dureza en el corazón, tanta, ¿verdad? Egoísmo, soberbia en sus corazones, que a pesar de que tuvieron el miedo, siguieron haciendo. Pasa, ¿verdad? Cuando hay una prueba en el mundo a veces,
Mucha gente a veces como que ahí va, como que quiere, ¿no? Quiere y no quiere arrepentirse. Ven las cosas y como que consideran algo, pero pasa eso y ya, ¿verdad? No, ya pasó, ya está bien todo, ¿verdad? Y siguen en sus caminos, y siguen en sus pecados, y siguen en la maldad, y siguen haciendo lo que le dicta su corazón, ¿verdad? Perverso. Entonces aquí va, no se arrepintieron. El propósito de Dios es, aún en ese momento está dando misericordia todavía. La misericordia es tan grande que aún en ese momento está dando oportunidad para que se arrepientan y se vuelvan de sus caminos. Yo digo, hermanos, qué tanta misericordia de Dios. Claramente que estas personas que van a estar en ese tiempo, el que no se muere, el que no son muertos por estos seres, ¿verdad?, monstruosos, tienen la oportunidad de arrepentirse. Tristemente, pero muchos no lo van a hacer, aunque le hagan lo que le hagan, ¿verdad? Que Dios nos ayude a nosotros, amén. Poder conocer y dar gloria a Dios que nosotros no vamos a estar en ese lugar. Gloria a Dios que no vamos a pasar nosotros en ese tiempo, porque Cristo viene por su iglesia antes de que esto suceda. Cristo no va a juzgar al justo juntamente con el injusto, ¿verdad? Dios va a llevar a su iglesia, y esto saberlo para poder hablar a otro y saber que hay una urgencia, que necesitamos hablar a otros de Cristo. Amén. No queremos que nadie pase eso. Y yo cuando hablo con una persona y está endurecida, digo, pobre, Dios no sabe lo que viene hacia adelante, no sabe lo que va a pasar la tierra, no sabe el juicio que viene hacia adelante, ¿verdad? Y cada vez que tengo oportunidad yo les hablo de lo que viene, para que de alguna forma puedan venir al Señor, puedan creer. Que Dios, ¿verdad?, nos ayude a nosotros como iglesia, como cristianos, a expresar lo que conocemos en la palabra de Dios a otros que no conocen al Señor. Amén. Padre mío, ayúdanos por favor y bendice este tiempo. Dejo en tus manos, Dios, lo que sigue, y gracias por tu bendita palabra. Dios, bendito sea tu grande nombre. Gracias por esa salvación tan grande que tenemos de ti. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a ser testigos. Ayúdanos a ser, Dios, cristianos, que aprendamos, que estemos agradecidos, que estemos hablando, que estemos dando testimonio, Dios, de lo que tú eres, Dios, de lo que tú quieres, Padre mío, para cada ser humano. Dios, por favor, ayúdanos, y dejo en tus manos tu palabra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Tenemos unos minutos y ya después ya continuamos con la reunión general. Si gustan pueden salir un rato fuera.